Con esto entonces vamos a continuar, vamos a seguir con el siguiente objeto, que son las sheets. Para estas de igual forma hemos construido las texturas en Photoshop. Hicimos el mismo procedimiento, exportamos el mapa de guía de los UV y construimos la textura de la siguiente manera. Lo que tenemos aquí entonces es un mapa, la construcción del mapa bastante simple. Tenemos aquí la referencia del UV, recuerden que son las diferentes zonas de las páginas. Y lo que hicimos fue construir la textura para cada una de ellas. En particular aquí tienen que tener en cuenta que obviamente hay un seguimiento entre el corte que tenemos acá y el corte que tenemos acá. Debería haber una continuidad de lo que podemos llegar a tener. Eso lo podemos cuadrar aquí directamente en Photoshop pintando la textura, o también lo podemos reubicar o reconstruir en Blender. Por ahora entonces esta es la imagen que vamos a utilizar. Voy a quitar la visualización de la guía y simplemente lo vamos a guardar así, tal cual. Esta es la forma en que lo vamos a utilizar dentro de Blender. De manera adicional, lo que podríamos hacer es empezar a hacer dirección de arte, y es empezar, por ejemplo, a cambiar el tono o los colores que queremos manejar. Eso de igual manera lo podríamos hacer aquí en Photoshop, pero también podemos utilizar algunos nodos dentro de Blender. De igual forma, recuerden, obviamente aquí en Photoshop tenemos más control sobre cómo manejar de manera directa cada una de las partes de los diferentes objetos con los colores y con las superficies que requeramos. Aquí en Blender entonces vamos a seleccionar el objeto, que son las páginas, y automáticamente, recuerden, en la parte de abajo tenemos el material shaker que habíamos utilizado. Va a quitarlo o eliminarlo y decirle que vamos a crear uno nuevo, que en este caso son las book sheets. Tenemos el mismo material predeterminado de Blender, que es el Principled BSDF, y aquí vamos a utilizar de nuevo el mismo protocolo que utilizamos con las carátulas, ya que las superficies son muy similares o son de materiales semiorgánicos, la tela y el papel. Entonces presentan características respecto a la luz muy similares. Entonces vamos a crear nuevamente, vamos a utilizar el base color o la característica del color base como el difuso. Vamos a crear una nueva textura, que vamos a decirle nuevamente que es una image texture. Vamos a traer la imagen correspondiente, que en este caso va a ser un archivo PSD, el que teníamos allí previsualizado, que es el Booksheets. Y recuerden que vamos a utilizar el espacio de color sRGB o gamma 2.2 y vamos a conectarlo, el color o la información de color, con la entrada dentro de la característica del base color o el difuso. Con eso automáticamente, entonces noten, respeta automáticamente el UV y tenemos nuestra textura colocada, por lo menos con la información de color. Para el especular, entonces tengan en cuenta que podemos utilizar la misma textura y manejarla sobre el nivel especular, pero podríamos también definirla con un valor. Entonces, si decidimos aquí que la especularidad del papel es bastante homogénea, simplemente podemos utilizar el valor y decirle, ok, quiero que sea totalmente brillante o quiero que sea totalmente opaca o que tenga cierto brillo particular. Recuerden que en general todos los objetos reflectan luz, solo que lo hacen en mayor o menor medida. Y para el roughness podríamos hacer lo mismo, podríamos establecer simplemente un valor o utilizar la información de la imagen que tenemos aquí. Voy a dejar en este caso un mapa más simple, solo vamos a utilizar la información de color y vamos a utilizar este mismo mapa, pero sobre el canal de la normal, para que tengamos esa pequeña textura áptica, que si tocáramos este libro podríamos identificar las diferentes hojas o diferentes grupos de hojas. Entonces vamos a crear un canal intermedio, recuerden, un nodo intermedio, que es el que nos va a servir para transformar la información de lo que tenemos acá a lo que necesitamos acá. Entonces voy a hacerle Shift D. Básicamente hice un duplicado porque recuerden que no vamos a utilizar la gamma 2.2 o la información de color, sino que vamos a utilizarlo como si fuera un mapa en blanco y negro. Es la forma en que se computan las diferentes características del shader, por lo cual vamos a cambiar sRGB por non-color o incluso por lineal, pero preferiblemente non-color. Cuando hacemos eso, noten que tenemos un problema en la imagen que corresponde a la información de color, y es que al ser esta una instancia, ambos mapas están
con la información correspondiente al gris y no al color como tal. Eso lo podemos manejar o mejorar de la siguiente manera, y podemos decirle específicamente a esta imagen que tenemos en la parte superior que utilice un nodo intermedio que le diga cuál es la gama que está utilizando. Entonces voy a decirle Shift A y voy a buscar un nodo que se llama el gamma. Lo podemos involucrar como puente entre estos dos, y específicamente, en vez de decirle que sea una gama 1.0, le podemos decir que sea una gama 2.2. Con eso, entonces, este tiene la información 2.2 y la conecta sobre el canal de color. Y aquí en la parte de abajo sí podemos utilizar la gama 1 o la no información de color, el canal gris. Esto es bastante importante, nuevamente, que tengan en cuenta las diferentes gamas que se pueden llegar a tener. Hay más gamas y hay diferentes variaciones tonales que debemos empezar a entender cómo se visualizan, sobre todo en gráficas computarizadas. En la parte inferior, entonces, lo que vamos a hacer es, ahora sí, vamos a reconectar sobre las normales utilizando nuevamente un bump. Creamos el nuevo nodo, entonces Shift A, Search, Bump. Lo colocamos acá y conectamos el color en la altura y la normal con la normal. Como vemos aquí está un poco exagerado, así que lo que vamos a hacer es, sobre el Strength, vamos a bajarlo para que sea muy suave y simplemente tengamos esa textura óptica que nos identifique las hojas como tal. Ok, así está bien. Por último, entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar y mostrarles otro nodo que pueden llegar a utilizar para empezar a establecer las diferentes informaciones de color que se quieren. En Photoshop no retocamos directamente el color. Este es un color salmón, rosado, amarilloso, que no tiene nada que ver con la dirección de arte, y es lo que tienen que empezar a entender con las diferentes paletas de colores que se están utilizando. Lo que queremos aquí, para que sea homogéneo dentro del libro, es que esto sea más amarillo y sea básicamente un color análogo con los que se están utilizando, con el rojo y con este gris cálido. Entonces lo que vamos a hacer es adicionar un nuevo nodo que nos permite manejar la información de color, básicamente cambiar el color, que recuerden también lo podríamos hacer en Photoshop. Entonces voy a presionar Shift A nuevamente y voy a utilizar un nodo que se llama el Hue Saturation. Hue Saturation es el mismo filtro que se utiliza en Photoshop o en general en cualquier programa de manejo de mapas o de imágenes con píxeles para manejar la información de color. Entonces Hue Saturation lo involucramos como puente entre estos dos elementos, entre la gama y el color original. Y aquí en el Hue Saturation lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos utilizar el Hue es el color como tal, y la saturación es la información de color. Podemos convertirlo en grises si quisiéramos. En este caso no lo quiero totalmente gris, pero sí queremos que cambie el color un poco. Entonces, si empezamos a mover el Hue, lo que nos da es una vista rápida, sobre la rueda de color y sobre los diferentes valores que podemos llegar a tener allí. Entonces, lo queremos más amarillo, así que vamos a encontrar el tono más amarillo. Recuerden que con Shift presionado pueden tener mayor control sobre los valores. Y vamos a quitar un poco la saturación igual, para que se homologue de mejor manera con el rojo que tenemos acá y con este gris cálido que tenemos aquí. Okay, entonces, algo así. Y listo. Con eso entonces tenemos la segunda parte del libro terminada. Bueno, y aquí tenemos ahora sí un networking, una red con cualidades muy particulares. Recuerden, en el nodo o en la característica del shader del color o del difuso tenemos la información de color, a la cual le eliminamos el color para utilizar una gama 2.2 de manera específica. Esto para poder utilizar la información de grises en la parte inferior con el normal, utilizando un bump como parámetro intermedio para poder manejar la altura.
y cambiamos con un nodo de Hue Saturation, de color y de saturación, o de valor de color y saturación, el color, para que por dirección de arte podamos empezar a tener una paleta mucho más acorde a lo que debe ser con los diferentes tonos y colores que estamos utilizando. Por último, entonces, nos queda la tercera parte, que son las esquinas metálicas que tenemos acá. Estas esquinas metálicas, entonces, también tenemos preparada una textura para manejar la superficie. ¿Qué es esta textura que tenemos acá? Que básicamente es, recuerden, hicimos lo mismo, exportamos la guía para poder tener la referencia de la geometría y sobre ella entonces pintamos un par de texturas. Hay unas texturas que están bajadas de internet, obviamente, que corresponden a una superficie metálica en uso o usada, entonces algunas partes varían con respecto a las otras, y además de eso hemos pintado sobre las aristas unos tonos más oscuros para obtener ese nivel de desgaste en esas zonas particulares. Entonces esta es la textura que vamos a utilizar. Regresando a Blender, entonces tenemos el mismo caso, tenemos aquí la textura correspondiente al shaker, la vamos a eliminar y vamos a crear un nuevo material, en este caso el Book Corners. Y para este tenemos una particularidad. El Book Corners sabemos de antemano que es una superficie metálica, o así es como lo habíamos pensado manejar. Por lo tanto, entonces dentro del Metallic, que es una de las características del shader, tenemos esa opción de decirle inicialmente, ok, quiero que sea metálico. Este valor, recuerden, siempre que sean metales va a componerse con un valor de 1. El valor de 1 identifica que esto es un metal, cualquiera que sea. Cualquier valor menor a 1 identifica que no es un metal. Pero esto solo con fines artísticos. Aquí básicamente va a ser o es metal o no es metal. Voy a activar también la opción del Shade Smooth para que podamos ver la superficie terminada. Y voy en este caso a utilizar el Base Color. No vamos a utilizar una textura como lo hemos hecho con los demás objetos, sino que vamos a utilizar un color base para tintar este metal que tenemos aquí. Y de igual forma lo vamos a hacer teniendo en cuenta los tonos que tenemos allí o los colores que tenemos aquí para las diferentes partes del objeto. Entonces vamos a decir que es un amarillito muy suave, algo así. Vamos a importar entonces nuestro mapa. Ese mapa, recuerden que se construyó no para que fuera el difuso, sino para que fuera el roughness o el especular. Recuerden que estos mapas van ligados. Para que no tengamos un brillo continuo sobre esta pieza metálica, sino para que empecemos a ver partes más desgastadas, oxidadas, sucias dentro de la superficie del objeto. Entonces de igual manera, Shift A o mayúsculas y A y la tecla A, perdón, y utilizamos Image Texture como el nodo. Abrimos la imagen. Y en este caso, de igual forma, no vamos a utilizar un sRGB, no necesitamos la información de color, sino que en este caso requerimos la información del valor de los tonos grises. Así que voy a utilizar el Non-Color. Con el Non-Color entonces vamos a trabajar sobre el Roughness inicialmente. Y aquí ya tenemos entonces los diferentes valores que se pintaron en Photoshop. Algunos valores entonces recuerden que van a ser más lisos si tienden hacia el negro y más ásperos si tienden hacia el blanco. Entonces con esto tenemos la información. Y para terminar, obviamente este también lo tendríamos que manejar sobre el especular para poder especificar esas zonas que queremos brillantes o no tan brillantes. Noten que es muy suave la correspondencia de las áreas que son brillantes, y esto tiene que ver con la intensidad que tiene el roughness. Entonces recuerden que podemos o pintar un mapa que tenga mayor nivel de negros y blancos, o aquí en Blender usar de manera rápida un color ramp, un degradado de color, en este caso de los blancos y de los negros, para enfatizar o cerrar más los valores de blancos y negros que se tienen sobre las áreas lisas y las áreas ásperas. Vamos a crear un nuevo nodo, entonces Shift A, sobre el Circle vamos a decirle que es un ramp. Y este lo vamos a establecer que se establezca un puente entre la información de color y el roughness. Y vamos a cerrar la información. Recuerden, si tiramos el negro, entonces tendríamos que todo es extremadamente brillante por la superficie lisa.
Si tiramos más el blanco, tendríamos una superficie más áspera, por lo tanto menos brillante. Entonces vamos a cerrar un poco el rango. De manera que tengamos esa característica metálica, algunas cosas más sucias, más ásperas y otras zonas un poco más brillantes, donde sí podríamos ver el metal como tal. Puede ser algo así. Ok. Y listo, con esto entonces terminamos, o hemos terminado de construir las texturas, el material y los shaders correspondientes para el libro o para el primer libro que tenemos allí. Con esta guía, obviamente ustedes pueden construir los demás libros que tenemos ahí en la etapa de modelado, que se asemejen a las propiedades de estos materiales. Para terminar, entonces voy a salvar una escena, pero tengan en cuenta lo siguiente. Recuerden que el estudio que creamos, este set de iluminación, es el que vamos a utilizar con todos los objetos que tenemos allí. Así que deben guardar una nueva versión, que en este caso se denomina de la siguiente manera. Voy a hacerle Save As. Voy a seleccionar nuevamente lo correspondiente al libro. Y dentro de la palabra que estábamos utilizando como referencia, que recuerden que hasta ahora hemos utilizado Mesh para la geometría, UV o UV para los diferentes mapas de coordenadas de textura, aquí lo que utilizamos es text. Entonces book text y la versión correspondiente, que en este caso será la versión 1, y save as. Con esto entonces tenemos nuestra primera versión en base al libro. Recuerden que podemos empezar a manejar granularmente las diferentes propiedades que tenemos aquí para empezar a tener la textura que queremos. Hay que tener muy en cuenta la dirección de arte. Cualquier brillo que tengamos por ahí o que veamos que no corresponde, que está reflectando, hay que empezar a retocarlo para tener una imagen final consecuente con los objetivos que requerimos. En la siguiente sesión entonces vamos a trabajar ya no con objetos opacos como este tipo de texturas, sino que vamos a empezar a trabajar con objetos translúcidos.